Isabel se sentaba en el borde del sofá, intentando concentrarse en la película nocturna que ella misma había elegido. Kirill, como siempre, estaba cómodamente instalado en su sillón con una taza de té, absorto en su teléfono. En la pantalla del televisor se desarrollaba una escena de persecución, pero Isabel apenas veía nada. Sus pensamientos estaban muy lejos de lo que ocurría en la pantalla. El teléfono en su mano vibró ligeramente, mostrando un mensaje que le heló la sangre. «Nos vemos mañana. Ya sabes dónde. Te esperaré. V». Casi se le cae el teléfono. Esa línea de texto, tan corta, parecía iluminarlo todo con un neón brillante. Isabel apagó rápidamente la pantalla y miró a Kirill. Él ni siquiera giró la cabeza. Estaba completamente inmerso en la lectura o en las noticias. Isabel sintió una oleada de excitación y miedo al mismo tiempo. Víctor. Ya se arrepentía de haberse permitido entablar una conversación con él, pero entonces parecía inocente. Solo un ligero coqueteo, un juego. Ahora la situación se le había escapado de las manos. No sabía qué le gustaba más, la atención que recibía de Víctor o el juego peligroso que habían comenzado. Pero cada vez que recibía un mensaje, la invadía una mezcla de excitación y pánico. «¿Ya no te interesa la película?», preguntó Kirill, finalmente apartando la mirada del teléfono y mirándola. «No, todo bien», respondió Isabel apresuradamente, forzando una sonrisa. «Solo estoy un poco cansada». Kirill volvió a mirar su teléfono, e Isabel sintió un alivio, aunque efímero. Miró de nuevo el mensaje, y sus dedos escribieron la respuesta por sí solos. «Bien, mañana a las 7». Enviado. Se dio cuenta de que había cruzado una línea. Las palabras de Víctor resonaban en su cabeza de manera magnética. «Te mereces más. Eres increíble, Isabel. Debes ser feliz». Por un lado, se sentía culpable con Kirill. Él siempre había sido confiable y amable. Un hombre de familia que preparaba con gusto los desayunos los domingos, le leía cuentos a su hija antes de dormir, se preocupaba por cada detalle. Pero había otro lado, oscuro y ávido de emociones. Isabel se sentía atrapada en la rutina, en un mundo predecible. Con Víctor era diferente. Al día siguiente, Isabel llegó con dificultad al final de su jornada laboral. Eligió un atuendo más llamativo de lo habitual y se maquilló un poco más. Al dirigirse al lugar de encuentro, notó que su corazón latía con fuerza. Se encontraron en una pequeña cafetería en una esquina, con poca gente. Víctor ya estaba sentado a una mesa, recostado relajadamente en la silla. Su sonrisa segura la cautivó al instante. «Estás preciosa, como siempre», dijo él, levantándose para besarle la mano. Isabel sintió cómo se le coloreaban las mejillas. Se sentó frente a él, intentando mantener la calma, pero en su interior todo hervía. «¿No crees que estamos arriesgando demasiado?», preguntó en voz baja, inclinándose hacia él. «El riesgo es lo que hace la vida interesante». Víctor guiñó un ojo, como si todo fuera un juego inocente. «Tú misma lo quisiste, Isabel». Isabel quería replicar, pero no pudo. Las palabras se le atascaron en la garganta. Le cautivaban su seguridad y su carisma. Se daba cuenta de que le gustaba estar con él, sentir esa atención, su mirada llena de admiración. La noche pasó volando. Víctor hablaba de sus sueños, de cómo le gustaría viajar, ver el mundo. Le preguntaba sobre su vida, sobre lo que le gustaba, sobre sus sueños. La atención que le prestaba era tan intensa que Isabel se sentía como bajo un foco. Cuando salieron del café, Víctor se ofreció a acompañarla a su coche. Ya en el aparcamiento, se detuvo y le tomó suavemente la mano. «Isabel, sabes que tú no eres solo una cita para mí. Eres especial». Su respiración se cortó. Sentía que con un paso más, todo se convertiría en algo más, en algo que no podría ocultar. «Yo debo irme», logró decir finalmente, retirando su mano. Víctor no insistió, solo sonrió, como si supiera de antemano que ella volvería. Durante todo el camino a casa, Isabel no podía reponerse.
La invadían sentimientos contradictorios. Se odiaba por haber cedido a esa tentación, pero al mismo tiempo le resultaba difícil resistir el magnetismo de Víctor. Cuando abrió la puerta de su apartamento, Kirill ya estaba en casa. La recibió con una sonrisa y una pregunta. «¿Cómo te ha ido el día?» «Todo normal», respondió Isabel, esperando que su voz no la delatara. Kirill la miraba atentamente. Demasiado atentamente. «Isabel, ¿estás segura de que todo está bien?» Su voz era suave, pero insistente. «Claro», respondió ella apresuradamente, pasando de largo para que él no notara el temblor en sus manos. Cuando entró en el dormitorio y cerró la puerta tras de sí, el teléfono volvió a vibrar. «Víctor, has estado increíble hoy. Te espero de nuevo. Ve». Isabel se quedó sentada en la oscuridad con el teléfono en las manos. No sabía cuánto tiempo pasó antes de que pudiera respirar con normalidad. Afueras, en la sala de estar, Kirill guardaba silenciosamente la taza en el fregadero. Él no podía saber que Isabel había tenido una noche así, pero su intuición ya empezaba a sugerirle que en su casa había aparecido una grieta. Kirill estaba sentado en su escritorio, repasando lentamente los últimos días. Isabel se había vuelto extraña. No abiertamente fría o grosera, como suele ocurrir en las discusiones familiares. Al contrario, su comportamiento era demasiado suave, demasiado sumiso, como si intentara no llamar la atención. Se reía de sus chistes un poco más fuerte de lo normal, preparaba el té sin que él se lo pidiera, e incluso aceptó ir al cine, algo que ella misma había propuesto hacía varias semanas, y luego había olvidado. Pero algo seguía sin estar bien. Kirill la conocía desde hacía 15 años, y durante ese tiempo había aprendido a notar los más mínimos cambios en su comportamiento. Había empezado a revisar su teléfono con demasiada frecuencia, especialmente por las noches, y a minimizar la pantalla demasiado rápido si él estaba cerca. Recordó el momento del día anterior, cuando Isabel había regresado a casa del trabajo. Parecía nerviosa, aunque intentaba ocultarlo tras una sonrisa. Kirill, como siempre, no hizo preguntas innecesarias, pero su intuición parecía gritarle: «El problema está cerca». Quedándose solo en casa en silencio, tomó su teléfono y se quedó pensando. La conversación con sus colegas ese día había sido breve. Un par de aburridas discusiones sobre nuevos proyectos, planes para las próximas semanas. Pero ahora se concentró en una cosa. ¿Cómo podía averiguar la verdad sin destruirlo todo de inmediato? Kirill no era una persona celosa o desconfiada. Confía en Isabel. Había confiado en ella durante muchos años, pero algo en su comportamiento le hacía dudar, y esas dudas crecían cada día. Decidió no dejarse llevar por las emociones. Necesitaba hechos. Esa misma noche, durante la cena, comenzó a preguntar con cautela. «¿Todo va bien en el trabajo?», preguntó Kirill, tratando de que su voz sonara normal. Isabel, que acababa de levantar el tenedor con ensalada, se detuvo un segundo, pero luego sonrió. «Por supuesto, todo está bien. ¿Por qué preguntas?» «Simplemente he notado que estás un poco nerviosa últimamente. Quizás el jefe te está volviendo loca de nuevo». Ella negó rápidamente con la cabeza. No, nada de eso. Simplemente hay mucho trabajo. Se han acumulado los informes». Kirill asintió, fingiendo estar satisfecho con la respuesta, pero en su interior sintió algo inquietante. Ella nunca había sido buena mintiendo. «¿Quizás deberías tomarte un par de días libres? Puedo cuidar de Tania, ayudar en casa si es necesario». «No hace falta». Isabel lo dijo demasiado rápido. Inmediatamente añadió, como si se diera cuenta de su error: «Lo superaré, de verdad». Después de la cena, Isabel se fue directamente al dormitorio, dejando a Kirill recogiendo la vajilla. Él lavó lentamente los platos, pero los pensamientos no lo dejaban en paz. Ella definitivamente estaba ocultando algo. Más tarde, esa misma noche, cuando Isabel se quedó dormida, Kirill abrió su portátil. Era un hombre meticuloso, acostumbrado a encontrar soluciones incluso en las situaciones más complicadas.
Tenía una idea, pero dudaba. Era una intromisión en la vida privada, y odiaba la idea misma. Pero el deseo de conocer la verdad era más fuerte. Conectó su teléfono al ordenador utilizando una copia de seguridad de datos. En la lista de dispositivos de Isabel, el teléfono ya estaba sincronizado desde hacía tiempo para casos de emergencia. Habían configurado los teléfonos de esa manera para estar siempre en contacto con Tatiana. Su corazón latió más rápido cuando empezó a abrir los mensajes. Al principio no encontró nada, una conversación normal con amigas, colegas, pero luego vio un contacto que le pareció sospechoso. El nombre Víctor no le decía nada, y casi no había mensajes en la conversación. Todos estaban borrados, excepto un par de comentarios insignificantes. Kirill reflexionó. ¿Quién era Víctor? ¿Por qué estaban ocultos los mensajes con él? La copia de seguridad ayudó a restaurar parte de los datos eliminados. Sintió que se le cortaba la respiración al ver un fragmento de la conversación. ¿Eres tan increíble? ¿Nos vemos mañana? Kirill se quedó mirando la pantalla. Todo en su mente gritó. Era más que un coqueteo. Era una infidelidad emocional que antes creía imposible. A la mañana siguiente decidió no mostrar sus sospechas. Necesitaba idear una forma de actuar, armar una escena. No era su estilo. Kirill era un hombre sensato. Comprendía. Si empezaba con acusaciones, Isabel se cerraría y nunca conocería toda la verdad. ¿Te importa si recojo hoy a Tania del colegio?, preguntó durante el desayuno. Por supuesto, asintió Isabel sin levantar la vista. Kirill lo notó. Ella evitaba mirarlo, y eso fue para él la última señal. Estaba ocultando algo. Después del trabajo fue a recoger a Tatiana. Mientras conducían a casa, Kirill decidió hablar con su hija. Tania, ¿no has notado nada extraño en mamá? La niña, ocupada con su teléfono, solo se encogió de hombros. No, creo que no. Siempre es así. Luego añadió, aunque a veces parece como si se olvidara de todo, como si yo le contara algo y ella simplemente no escuchara. Kirill reflexionó. Incluso su hija se había dado cuenta. Esa misma noche decidió llamar a una amiga suya que trabajaba en IT. Era una persona que entendía cómo funcionaban las tecnologías modernas. Hablaron casi una hora, y su amiga le explicó que podía utilizar la geolocalización del teléfono para saber a dónde iba Isabel. ¿No crees que te estás pasando?, le preguntó al final de la conversación. Es posible, respondió Kirill. Pero necesito saber la verdad. Le disgustaba hacerlo, pero no veía otra forma. Instaló una aplicación de seguimiento en el teléfono de Isabel. Ahora solo quedaba esperar. Kirill sentía aumentar la tensión y la ansiedad. Aún quería a Isabel, pero su fe en ella empezaba a desmoronarse. Decidió que la siguiente acción de ella lo demostraría todo. Si realmente se encontraba con otro hombre, haría todo lo posible por descubrirlo. Pero si solo era una coincidencia o un malentendido, nunca mencionaría esta conversación. Solo le quedaba observar y prepararse. Kirill se encontraba sentado en su coche, aparcado frente a una pequeña cafetería en una esquina. Sus manos apretaban el volante, su mirada fija en el escaparate de cristal del local. A través de los grandes ventanales podía ver todo lo que ocurría en el interior. Observaba atentamente a cada persona que entraba o salía. Lisa debía aparecer en cualquier momento. Su corazón latía con una fuerza inusual. No era una simple corazonada. Era el momento que debía poner las cosas en su lugar. Durante las últimas 24 horas, Kirill había confirmado que Lisa se encontraba con Víctor precisamente allí. La geolocalización del teléfono y las vagas excusas de Lisa habían confirmado sus peores temores. Aún hay una posibilidad de que sea una reunión de trabajo, pensó, o alguna nimiedad que estoy exagerando. Pero en el fondo sabía que las cosas no eran tan simples. El reloj del salpicadero marcaba las 6:58. Kirill se tensó, y exactamente 2 minutos después la vio. Lisa bajó de un taxi con un abrigo color arena, el cabello suelto. Miró a su alrededor, visiblemente nerviosa, y se dirigió a la puerta del café. Fue un momento que Kirill grabaría para siempre.
La veía desde otra perspectiva, no como a su esposa, la madre de su hija, sino como a una mujer que anhelaba algo ajeno, distante de su hogar. Entró y se dirigió a una mesa en una esquina. Allí ya estaba sentado un hombre. Kirill reconoció a Víctor al instante, alto, bien vestido, con una sonrisa complaciente. Lisa se inclinó ligeramente, intercambiando un saludo con él, y luego se sentó frente a él. Kirill sintió cómo sus manos apretaban el volante con más fuerza, pero no permitió que la ira se apoderara de él. No estaba allí para abalanzarse sobre ellos con acusaciones. Tenía un plan. Exactamente a las 7:15, Kirill pulsó un botón en su teléfono, activando una llamada preparada con antelación. En la pantalla de su portátil, en casa, se inició una videoconferencia. A la conversación se conectaron automáticamente su hija, Tatiana, sentada en su habitación, y Catalina, la esposa de Víctor. «Tania, ¿estás lista?» La voz de Kirill sonaba tranquila, pero firme. «Sí, papá, lo he configurado todo», respondió su hija, con un tono serio. Tatiana era mucho más experta en tecnología de lo que cualquiera de ellos esperaba, y Kirill se sentía orgulloso de su apoyo. Fue ella quien le ayudó a configurar la videollamada que ahora formaría parte de su plan. «¿Estás segura de que esto funcionará?» La voz de Catalina era inquieta. Hasta el último momento había esperado que todo fuera un error, que su marido no pudiera estar involucrado en una traición así. «Sí, estoy segura», respondió Tatiana. «Todo está listo». Kirill dio la señal y la llamada comenzó. En el café, en su mesa, Lisa mantenía una conversación tensa con Víctor. «¿Estás seguro de que nadie se enterará?», preguntó ella, jugando con una servilleta. «Por supuesto, Lisa», respondió Víctor, inclinándose más cerca. «Ya sabes que lo he previsto todo. Confía en su invulnerabilidad, como siempre». Esa era su forma de operar. Convencer, manipular, infundir seguridad. Pero en ese instante, el teléfono de Víctor sonó con una señal fuerte. Frunció el ceño al ver un número desconocido en la pantalla. «¿Te importa si contesto?», le preguntó a Lisa, y ella simplemente asintió. «¿Aló?», dijo Víctor acercando el teléfono a la oreja. Pero en lugar de una respuesta, vio una videollamada en la pantalla. Del otro lado estaban Kirill, Catalina y Tatiana. Lisa miró a Víctor con incredulidad. No entendía qué estaba pasando, pero su corazón se encogió por un mal presentimiento. «Hola, Víctor», dijo Kirill, apareciendo en la pantalla. Su voz era fría y cortante. «Encantado de conocerte finalmente». Víctor palideció. Su confianza desapareció en segundos. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó bruscamente, pero su voz tembló. «Soy el marido de Lisa». Kirill hizo una pausa para que las palabras calaran. «Y esta es Catalina, tu esposa». Lisa palideció. Su mirada iba de la pantalla del teléfono de Víctor a su rostro. «¿Lisa?». La voz de Catalina cortó el silencio como un cuchillo afilado. «Es verdad. Estás sentada con mi marido». Esto es un malentendido», intentó justificarse Lisa, pero su voz estaba llena de pánico. «¿Un malentendido?», la interrumpió Kirill. «¿Llamas malentendido a vuestras citas a mis espaldas y a estos mensajes?». Víctor intentó colgar la llamada, pero Tatiana, preparada de antemano, bloqueó el acceso para finalizar la sesión. La pantalla no se apagaba, y el sonido seguía resonando por toda la habitación. «Víctor». La voz de Catalina sonaba tranquila, pero se leía una amenaza. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Cuántas mujeres más has tenido?». Víctor abrió la boca para decir algo, pero no pudo encontrar palabras. «No voy a tolerar esto», continuó Catalina. «Pido el divorcio». «¿Y tú, Lisa?». Kirill miró directamente a la cámara, sabiendo que su esposa lo veía todo. «¿Creías que nunca lo descubriría?». Lisa no pudo decir ni una palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero comprendió que ya no había nada que decir. Kirill finalizó la llamada, dejando a Lisa y a Víctor sentados en un silencio absoluto. Afuera empezaba a caer una llovizna,
golpeando el cristal del café. Kirill arrancó el coche y condujo lentamente hacia casa. Sentía una extraña mezcla de alivio y amargura. No lo deseaba, pero sabía que no había otra forma. Cuando regresó a casa, Tatiana lo recibió en la puerta. «¿Cómo estás?», le preguntó. «Estoy bien», dijo él forzando una sonrisa. Pero en realidad, en su interior, las cosas estaban lejos de estar bien. Lisa se quedó sentada en el café, mirando fijamente la pantalla de su teléfono que Víctor acababa de guardar apresuradamente en el bolsillo. Parecía tenso, como si lo hubieran arrinconado, pero ella estaba igual de tensa. Le zumbaban los oídos, sus pensamientos estaban confusos. Todo lo que Kirill había dicho a través de la pantalla resonaba como un trueno en cielo despejado. Lo sabe todo, lo ha visto todo, pensaba. La vergüenza, el miedo y el pánico la habían paralizado. Víctor, por el contrario, parecía buscar una escapatoria. Evadía abiertamente su mirada, y eso solo aumentaba su terror. «Víctor», susurró, su voz temblaba. «¿Qué ha sido eso?» «Nada», respondió tajantemente, aunque era evidente que su confianza se había desvanecido. «Escucha, debo irme». Se levantó tan bruscamente que la silla chirrió contra el suelo de baldosas. Lisa quiso detenerlo, preguntarle qué hacer ahora, pero Víctor, al parecer, ya no la consideraba parte de sus planes. «Víctor, espera», logró decir, pero él ya se dirigía a la salida, despidiéndose con un «arréglate las cosas con tu marido tú sola». Esas palabras fueron como una bofetada. Lisa se quedó sola en la mesa, aún percibiendo el aroma de su colonia. A su alrededor la gente hablaba, alguien reía en la mesa de al lado, los camareros servían las comandas, pero todo eso sonaba como un fondo borroso y distante. Cuando Lisa finalmente se obligó a salir del café, sus piernas temblaban. Afuera ya empezaba a oscurecer. La llovizna se había convertido en un chaparrón. Llamó a un taxi apresuradamente, pero ni siquiera en el coche pudo encontrar un momento de calma. Su teléfono permanecía silencioso. Kirill no llamaba, no escribía. Su silencio le parecía peor que cualquier discusión. ¿Qué pensará ahora de mí? ¿Qué me dirá? Repasaba en su mente posibles conversaciones, pero ninguna le parecía salvadora. Cuando llegó a casa, la luz del salón ya estaba encendida. Kirill estaba en casa. Lisa respiró hondo, como antes de un salto al agua helada, y entró. Kirill la esperaba. Estaba sentado a la mesa de la cocina, con una taza de café frente a él. Ni siquiera la había tocado. Simplemente miraba un punto fijo frente a él. «Has llegado tarde», dijo con calma, pero en su voz había un tono helado. «Me he retrasado en el trabajo», logró decir Lisa, sin saber cómo empezar la conversación. Kirill la miró. Su mirada era penetrante, casi inexpresiva. «¿En el trabajo?», preguntó, moviendo la cabeza ligeramente. Lisa comprendió que su excusa era inútil. «Kirill, yo…», empezó, pero él levantó la mano para detenerla. «No empecemos», dijo con brusquedad. «Estabas en el café, con Víctor». Lisa se paralizó. «¿Tú me has estado vigilando?» «¿Vigilando?». Kirill soltó una breve risa, sin humor alguno. «¿Eso es lo que llamas vigilar? ¿De verdad crees que eso es lo importante?». Lisa sintió cómo le ardían las mejillas de vergüenza. Se sentó frente a él, sin saber qué decir. «¿Te das cuenta siquiera de lo que has hecho?», continuó Kirill, su voz endureciéndose. «¿Creías que nunca lo descubriría? ¿O te da igual?». «No me da igual», exclamó Lisa, las lágrimas asomando a sus ojos. «Kirill, yo me equivoqué. Fue una estupidez. Yo…». «¿Te equivocaste?», la interrumpió de nuevo. «Uno se equivoca cuando rompe un plato por accidente o se olvida de apagar la luz. Pero esto es una traición, Lisa». Sus palabras la traspasaban como cuchillas. Lisa intentaba decir algo, pero cada frase se atascaba en su garganta. «¿Sabes qué es lo más doloroso?». Kirill se recostó en la silla, cruzando los brazos sobre el pecho. «Confiaba en ti, siempre,
Y tú has tirado esa confianza a la basura. Lisa ya no podía contener las lágrimas. Se tapó la cara con las manos, pero no sirvió de nada. Sé que tengo la culpa, susurró. Sé que lo he arruinado todo. ¿Lo sabes? Su voz se elevó un tono. Si lo supieras, no estarías sentada con ese Víctor en el café. Nunca más. Intentó, pero Kirill la interrumpió de nuevo. ¿Nunca más? Lisa, no se trata de que no lo harás más. Se trata de lo que ya has hecho. En ese momento, Tatiana salió de su habitación. La niña parecía desorientada y asustada. «¿Y papá? Mamá, están gritando», dijo en voz baja, mirando de uno a otro. Kirill se levantó de la mesa, intentando calmarse. «Vete a tu habitación, Tania», dijo con más suavidad, pero con firmeza. «Ya lo arreglaremos». La niña miró a Lisa con una expresión llena de preguntas, pero obedeció y se fue. Cuando la puerta de su habitación se cerró, Kirill volvió a mirar a Lisa. «Solo puedes decirme una cosa». Su voz era baja, pero aún más inquietante. «¿Por qué?» Lisa lo miró a los ojos, llenos de lágrimas. «No lo sé», susurró. «Creí que me faltaba algo». «¿Te faltaba algo?», repitió él sorprendido por sus palabras. «Tienes una casa, una familia. A mí, ¿qué te faltaba?». Ella no pudo responder. Ni ella misma lo sabía. «Yo me he perdido, Kirill», dijo finalmente. «Creí que ya no era la misma de antes». Kirill se levantó en silencio. «Sabes, Lisa», dijo dirigiéndose a la puerta. «Estaba dispuesto a perdonar muchas cosas, pero no puedo perdonar que hayas destruido esto». Y con esas palabras salió de la habitación, dejándola sola. Lisa se quedó sentada a la mesa de la cocina, sintiendo cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor. Después de la marcha de Kirill, Lisa permaneció sentada a la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. Sus pensamientos eran caóticos, una mezcla de culpa, vergüenza y miedo. Todo lo que había intentado mantener bajo control se había desplomado en pocos minutos. Había perdido la confianza de su marido. Había puesto en peligro a su familia. E incluso Tatiana, su hija, había sido testigo involuntaria de sus errores. Lisa lo comprendía. Había llegado al borde del abismo. Pero ¿cómo había sucedido? ¿Cómo había llegado ella, una esposa amorosa, a este torbellino? La cocina estaba oscura, llovía fuera, y las gotas golpeaban el cristal de la ventana. El silencio de la casa la oprimía, la asfixiaba, como si todo el espacio se hubiera vuelto en su contra. En un momento dado se levantó, tomó una botella de vino del armario y sirvió copa tras copa, sin pensar, sin detenerse. Lisa intentó recordar cómo había comenzado todo. No podía precisar el momento exacto en que su vida empezó a resquebrajarse. Fue como una pequeña mancha en un cristal que, con el tiempo, se fue extendiendo hasta convertirse en una enorme grieta. Recordó el día en que Víctor le escribió por primera vez. Le molestaba entonces la actitud de Kirill. Parecía dedicar más tiempo al trabajo y a las tareas domésticas que a ella. Vivían como socios, como aliados, pero no como pareja. Víctor, en cambio, sabía decir las palabras que ella hacía tiempo que no escuchaba. «Eres increíble, Lisa. Te mereces más». Esas palabras sonaron entonces como una melodía, haciendo vibrar su corazón. Ahora resonaban en su mente con amargura. Comprendió que Víctor nunca la había visto como algo especial. Simplemente sabía decir cosas bonitas. «¿Cómo pude ser tan ingenua?», se preguntaba, tomando otro sorbo de vino. El reloj marcaba la medianoche, cuando Lisa oyó que se abría la puerta de entrada. Kirill había regresado a casa. Se quedó inmóvil, sin saber cómo mirarle a los ojos. Sus pasos fueron silenciosos, pero firmes. Entró en la cocina y se detuvo al ver a Lisa sentada a la mesa, rodeada de una botella de vino y copas vacías. «¿Otra vez bebiendo?», le preguntó secamente. Lisa lo miró. Su mirada estaba nublada por el alcohol y las lágrimas. «Kirill, yo…», empezó,
pero él levantó la mano interrumpiéndola. «No hace falta», dijo. «Estoy demasiado cansado para esta conversación». «Debes escucharme», insistió ella, levantándose de la silla. «Yo no lo quería así. Estaba confundida». Kirill la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. «¿Confundida?», repitió con amargura. «No, Lisa. Simplemente has hecho una elección, y esa elección no ha beneficiado a nuestra familia». «Sé que me he equivocado», dijo ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero aún te quiero». «¿Me quieres?», se burló, y en su voz se escuchó sarcasmo. «¿Así lo llamas? El amor no es una traición, Lisa. El amor es confianza, y esa ya no la tenemos». Su corazón se encogió de dolor. «Kirill, dame una oportunidad». Dio un paso hacia él. «Lo arreglaré todo». «¿Lo arreglarás?», la miró con fría tranquilidad. «¿Cómo piensas arreglar lo que ya está roto? ¿Crees que puedo olvidarlo?». Lisa bajó la cabeza. No encontraba las palabras. «Me quedaré solo por Tatiana», dijo finalmente, «pero solo hasta que ella entienda lo que está pasando. Y después…». No terminó la frase, pero el significado era claro. Tras sus palabras, Lisa sintió un profundo desespero. Cayó sobre la silla y se tapó la cara con las manos. Cuando Kirill salió de la cocina, ella se quedó sola. Sus pensamientos eran aterradores, caóticos. De repente se dio cuenta de que lo había perdido todo: su amor, su respeto, su familia. Sacó el teléfono, dudando al pulsar la pantalla. Víctor. En el fondo sabía que no debía hacerlo, pero el alcohol y las emociones se impusieron. «Víctor», dijo ella cuando él contestó. «Necesito hablar». «Lisa, pensé que entenderías que sería mejor», empezó él, pero ella lo interrumpió. «No, escúchame. Simplemente me has utilizado. Has destruido mi familia». «Lisa, yo no tengo la culpa de tus decisiones», respondió él con frialdad. «Tú misma aceptaste esto». Sus palabras fueron como una bofetada. Ella cortó la comunicación, tiró el teléfono sobre la mesa y se echó a llorar. En su dormitorio, Kirill estaba sentado en la cama, reflexionando sobre todo lo sucedido. Le apetecía gritar, marcharse, pero comprendía que aún no estaba listo. Tatiana llamó suavemente a la puerta. «Papá», dijo entrando, «¿todo va a estar bien?». Él miró a su hija y sintió que el dolor pasaba a un segundo plano. «Te prometo que lo superaremos», dijo, abrazándola. Para Kirill no fue solo una noche de desesperación. Fue una noche en la que comprendió que su principal objetivo era proteger a su hija y reconstruir su propio mundo, aunque eso significara separarse de Lisa. Lisa se quedó sola, con la culpa y la soledad. Esa noche fue un punto de inflexión para ella, cuando comprendió que ya no podría recuperar lo que había perdido. Amaneció, plácidamente como siempre, como si nada grave hubiese ocurrido. La luz del sol se filtraba a través de las gruesas cortinas de la habitación, iluminando suavemente la cama, pero para Lisa, aquella mañana no era para nada benévola. Se despertó con un dolor de cabeza punzante y una abrasadora sensación de vergüenza que la oprimía el pecho. El vino de la noche anterior había dejado su desagradable rastro. La resaca era un recordatorio físico de lo bajo que había caído y de que ahora tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones. La cama a su lado estaba vacía. Kirill, evidentemente, no quería dormir junto a ella. Se levantó lentamente, sintiendo debilidad, y se dirigió al baño. Al verse en el espejo, se sintió aún peor. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados por las lágrimas, su cabello despeinado. «¿Qué estoy haciendo con mi vida?», pensó. Cuando Lisa bajó a la cocina, la recibió un silencio inusual. Normalmente, Kirill ya estaba preparando el desayuno, hojeando el periódico o charlando con Tania sobre sus planes para el día. Hoy, todo era diferente. Tania estaba sentada a la mesa, jugueteando distraídamente con su plato de avena. A su lado, una taza de té casi intacta. Lisa notó su mirada tensa.
Buenos días, cariño. Intentó sonreír Lisa, pero su voz sonaba ronca y la sonrisa forzada. Ajá, fue todo lo que dijo Tania, sin levantar la vista. Kirill no estaba en la cocina, pero su presencia se sentía en cada detalle. Sus llaves del coche sobre la mesa, su teléfono cargándose en la pared. Estaba en casa, pero la evitaba. ¿Dónde está papá?, preguntó Lisa con cautela. En el garaje, respondió brevemente su hija. Lisa sintió un dolor en el pecho. Se acercó a Tania para tocarle el hombro, pero la niña se apartó ligeramente. ¿Tú estás enfadada conmigo? Lisa misma no esperaba decir eso. Tania finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de preguntas y resentimiento, emociones que aún no sabía expresar con palabras. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó en voz baja. Lisa no sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a su hija que su madre había destruido la familia por un capricho pasajero? Se sintió horrible. Tu papá y yo hemos discutido un poco, dijo, pero todo se solucionará. Tania la miró en silencio un par de segundos más, luego se levantó tomando su plato. Espero que sí, dijo por encima del hombro, alejándose de la cocina. Reuniendo fuerzas, Lisa fue al garaje. Kirill estaba sentado en un pequeño taburete junto al banco de trabajo, manipulando algunas herramientas. Parecía tranquilo, pero su rostro estaba tan impasible como la noche anterior. «Hola», dijo Lisa en voz baja entrando. Kirill no se volvió. «¿Has dormido bien?», preguntó sin levantar la vista de su trabajo. «Kirill, hablemos», empezó ella. «¿Acaso no hablamos ayer?». Su voz era plana, pero se sentía una ira contenida. «¿Quieres añadir algo más?». «Yo sé que lo he arruinado todo», dijo Lisa conteniendo las lágrimas, «pero quiero arreglarlo». Kirill se levantó de golpe, dejó la herramienta sobre la mesa y se giró hacia ella. «¿Arreglarlo?». Sus ojos brillaron. «Lisa, ¿cómo te imaginas eso? Tenemos una familia, una hija, y tú estabas viéndote con otro hombre». «No lo sé», susurró, «pero estoy dispuesta a hacer lo que sea para recuperar tu confianza». «¿Confianza?». Kirill sonrió sarcásticamente. «Sabes, Lisa, la confianza no es un botón que se pueda pulsar para que vuelva. Es algo que tú has destruido». Lisa se quedó callada. Le faltaban palabras para expresar lo que sentía. «¿Al menos te das cuenta de que Tania ya se ha dado cuenta de lo que está pasando?», continuó Kirill. «¿Sabes cómo le afectará?». Esas palabras la hirieron profundamente. Siempre había creído que, como madre, lo hacía todo por su hija, pero ahora se daba cuenta de que su egoísmo había puesto en peligro el bienestar de su pequeña. «Por favor, Kirill», susurró, «dame una oportunidad para demostrarte que lo he entendido todo». Él la miró durante un rato y luego apartó la vista. «Esto no se arregla con palabras, Lisa», dijo, apoyando las manos en el banco de trabajo. «Deberías haberlo pensado antes». Más tarde ese mismo día, Lisa, intentando distraerse, comenzó a revisar su correo electrónico. Casi se le cae el teléfono al ver un nuevo mensaje. Era de Víctor. «Lisa, no quería que todo terminara así. Quizás me equivoqué, pero fue un error de ambos. No puedo verte más. Esto destruirá mi vida, como ya ha destruido la tuya. Espero que te recuperes. Víctor». La invadió una ola de rabia. Simplemente había huido. Ella se había convertido en otro error que quería olvidar. Lisa borró el correo, pero la humillación permaneció. Juró que nunca más permitiría que nadie manipulara su vida. Por la noche, cuando Kirill volvió a salir de casa, esta vez para dar un paseo solo, Lisa se sentó a la mesa y comenzó a escribir una carta. Era una carta para ella misma, sobre lo que había perdido y lo que quería recuperar. Escribió sobre su amor por Kirill, sobre lo que había hecho y lo que quería hacer para remediarlo. La carta fue larga y emotiva, pero para ella fue una especie de catarsis. Cuando Kirill regresó, Lisa le tendió la hoja de papel. «Por favor, léela», dijo. «Si no quieres hablar,
Quizás esto te ayude a entender lo que siento. Kirill tomó la carta en silencio y se fue a su habitación. Lisa se quedó sola, esperando que, quizás, esto fuera el primer paso para que pudieran reconstruir, de alguna manera, su relación. Esa noche volvió a transcurrir en silencio, pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, Lisa sintió no solo desesperación, sino también una leve esperanza. Esa noche, la vida de Víctor también cambió para siempre, aunque él aún no lo sabía. Después de la escandalosa llamada en la cafetería y la humillación que sufrió, intentó comportarse como si nada hubiese pasado. Al regresar a casa, estaba seguro de que podría justificarse ante su esposa, Catalina, como había hecho antes. Ella siempre había sido una mujer paciente, pero esta vez todo resultó diferente. Cuando Víctor abrió la puerta de su amplio apartamento, el aire estaba cargado de tensión. Normalmente, Catalina lo recibía en el recibidor, o al menos asomaba la cabeza desde la habitación, pero hoy no se la veía. —¿Catalina? —la llamó, quitándose los zapatos. No hubo respuesta. Víctor entró en el salón y se quedó paralizado. Sobre el sofá estaban sus cosas, camisas, trajes y corbatas cuidadosamente doblados, y junto a ellas una gran maleta. Al segundo siguiente, Catalina salió del dormitorio. Su rostro estaba sereno, pero su mirada fría. —Víctor —dijo, cruzando los brazos sobre el pecho—, necesitamos hablar. —Catalina, escucha, puedo explicarlo todo —empezó él, dando un paso adelante. —No. Ella levantó la mano, deteniéndolo. —No hay explicaciones, ya está todo claro. —Lo has malinterpretado —intentó justificarse Víctor, pero su voz sonaba insegura. Fue solo un coqueteo, nada serio. Catalina resopló. Su mirada se agudizó aún más. —¿Solo un coqueteo? —repitió ella. —Estabas detrás de nuestra familia, detrás de tus hijos. ¿Arriesgaste todo por esto? ¿Por una mujer que ni siquiera sabía que estabas casado? —No es lo que piensas —empezó él, pero Catalina lo interrumpió. —Basta. Estoy harta de tus excusas. ¿Cuántas veces he cerrado los ojos ante tu comportamiento? ¿Cuántas veces he intentado creer que cambiarías? Su voz tembló, pero rápidamente se recompuso. —Pero se acabó. Ya no voy a tolerar esto. Víctor intentó acercarse, pero ella retrocedió. —Catalina, piensa en los niños. ¿Quieres destruir nuestra familia? —preguntó él. Catalina soltó una amarga risa. —¿Familia? —repitió ella. —Víctor, tú eres el que ha destruido la familia, no yo —señaló la maleta. —Tus cosas están hechas. Puedes ir a donde quieras, pero no aquí. Mañana presento la demanda de divorcio. —No puedes echarme así como así —protestó él. —Puedo —respondió Catalina con frialdad. Ahora vete, antes de que los niños se despierten. Víctor sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. Siempre se había considerado un hombre seguro y exitoso, pero aquella noche había quedado expuesta su debilidad. Ahora estaba solo. Salió del apartamento, se sentó en su coche y permaneció un rato en silencio, sin saber qué hacer. Siempre se había creído seguro y exitoso, pero aquella noche había quedado al descubierto su fragilidad. Ahora estaba solo. Condujo hasta el hotel más cercano, pero incluso instalado en su habitación, no pudo tranquilizarse. Le parecía que la llamada de Kirill desde la cafetería aún resonaba en su cabeza. Comprendió que había cometido una locura que ahora le costaría muy caro. A la mañana siguiente, Víctor llamó a uno de sus viejos amigos, buscando apoyo, pero allí también le esperaba una fría recepción. —Víctor —dijo su amigo, después de escuchar su balbuciente historia—, tú mismo lo has arruinado todo. ¿Alguna vez has pensado en que la gente con la que juegas también tiene sentimientos? Debes comprenderme —replicó Víctor—. Todos cometemos errores a veces. Sí, pero no todos ponen en riesgo sus familias por sus estupideces. Esa conversación hizo que Víctor, por primera vez en mucho tiempo, reflexionara sobre quién se había convertido. Unas semanas después, Víctor se encontró con el abogado de Catalina. Ella era firme,
y estaba decidida a llegar hasta el final. «Quiero que pague la manutención», dijo con decisión. «No permitiré que mis hijos sufran por sus errores». Víctor intentó replicar, pero el abogado lo interrumpió. «Señor Víctor, tiene suerte de que el asunto no haya llegado a instancias más serias. Puede firmar un acuerdo de mutuo acuerdo, o nos veremos en los tribunales». Comprendiendo que no tenía escapatoria, Víctor aceptó. Pero el sentimiento de derrota lo perseguía. Unas semanas más tarde, Víctor se encontró en su apartamento alquilado, rodeado de una atmósfera minimalista y vacía. Su vida, que alguna vez pareció llena de acontecimientos brillantes y victorias, ahora parecía una sucesión de errores. Intentó escribirle a Lisa, pero borró el mensaje sin enviarlo. Comprendió que ella también estaba lidiando con las consecuencias de su fugaz relación. Víctor ya no se sentía el hombre carismático y seguro de sí mismo que había sido antes. Ahora se veía como Catalina lo había visto. Alguien que destruye en lugar de construir. Víctor desapareció de la vida de Catalina, sus hijos y Lisa. Su nombre ya no resonaba en sus conversaciones. Dejó de ser parte de sus vidas. Pero las consecuencias de sus actos permanecieron. Las familias a las que había afectado ahora intentaban reconstruir lo que él había destrozado. Y Víctor, sumido en la soledad, comenzó a comprender. A veces se pierde no solo lo que se tiene, sino también lo que se era. Y esa es la pérdida más grande. Este capítulo marcó el punto culminante de la caída de Víctor, mostrando cómo una relación fugaz puede convertirse en una catástrofe para varias familias. Kirill no leyó la carta de Lisa durante toda la noche. Yacía sobre la mesita de noche, cuidadosamente doblada, pero intacta. Simplemente se sentó en la oscuridad de su habitación, mirando al techo. Sus pensamientos giraban en torno a la misma idea. ¿Valía la pena intentar reconstruir algo o era hora de poner fin a todo? ¿El perdón? ¿Qué era eso? ¿Se podía perdonar una infidelidad? No sabía la respuesta. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Kirill observó en silencio a Lisa, que intentaba aparentar normalidad. Preparaba apresuradamente el desayuno para Tania, evitando su mirada. Tania estaba sentada a la mesa, comiendo tortitas con mermelada, pero su ánimo era tan pesado como el aire de la habitación. Guardaba silencio, pero de vez en cuando miraba a sus padres, como esperando oír que todo volvería a ser como antes. «Papá, ¿me llevarás hoy al colegio?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. «Claro», respondió Kirill, y su voz sonó más suave de lo que esperaba. Lisa levantó la vista, como si quisiera decir algo, pero se calló. Kirill terminó su desayuno, tomó las llaves y llamó a Tania. Cuando se fueron, Lisa se quedó sola en la cocina. Estaba sentada a la mesa, mirando el plato vacío frente a ella. Le parecía que su mundo estaba hecho añicos y no sabía cómo reconstruirlo. De camino al colegio, Kirill sintió cómo Tania lo miraba a hurtadillas. Claramente quería preguntar algo, pero dudaba. «Habla», dijo él sin apartar la vista de la carretera. «¿Vosotros lo solucionaréis?», preguntó ella en voz baja. Kirill reflexionó. Comprendía que Tania era demasiado joven para entender la complejidad de la situación. «No lo sé, Tania», respondió con sinceridad, «pero lo estamos intentando». Ella realmente tiene la culpa», continuó ella, bajando la mirada. Kirill sintió un dolor en el corazón. «Todos cometemos errores», dijo después de una pausa, «pero a veces los errores son tan grandes que son difíciles de reparar». Tania calló, pero él vio que sus pensamientos seguían ocupados en esa conversación. «Recuerda que siempre estaré contigo», añadió él cuando llegaron al colegio. Ella asintió y salió del coche, pero en su rostro permaneció la misma expresión de tristeza y desconcierto. Cuando Kirill regresó a casa, Lisa lo esperaba en la cocina. Parecía a punto de decir algo importante, pero no sabía cómo empezar. ¿Has leído la carta?», preguntó finalmente. «No», respondió Kirill con sinceridad. «Aún no estoy listo».
Lisa bajó la cabeza. «Quiero explicarlo todo», dijo esforzándose porque su voz no temblara. «Ya lo has explicado todo», la interrumpió Kirill. «Querías algo más. Buscabas algo que, según tus propias palabras, te faltaba en nuestro matrimonio». «Pero aún te quiero», susurró ella. «¿Me quieres?» Él sonrió amargamente. «Si me quisieras, no habrías hecho eso». Su rostro se volvió aún más pálido. «Estaba confundida», repitió casi suplicando. «Creí que me había perdido a mí misma, que ya no era la misma de antes». «¿Y qué?», preguntó Kirill. «¿Te has encontrado a ti misma con Víctor?». Lisa no pudo responder. Las palabras se atascaron en su garganta. «Escucha, Lisa», continuó él. «No quiero oír excusas. Si realmente quieres cambiar algo, tendrás que demostrarlo con hechos, no con palabras». Ella asintió, sintiendo que, al menos, era un pequeño paso adelante. Ese mismo día, Kirill decidió reunirse con su amigo Sergio, en quien confiaba. Se sentaron en un pequeño bar en las afueras de la ciudad. Sergio ya sabía que Kirill tenía problemas familiares, pero escuchó los detalles por primera vez. «Es complicado», dijo Sergio después de escuchar el relato de Kirill. «Por un lado, ella te ha traicionado. Por otro, tienen una familia, una hija». «Eso es lo que estoy pensando», asintió Kirill. «¿Vale la pena luchar por la familia? ¿O es solo mi orgullo el que me impide terminarlo todo?». Sergio reflexionó. «Sabes, Kirill», dijo finalmente, «nadie puede decirte qué hacer. Debe ser tu decisión. Pero si decides perdonarla, debes estar dispuesto a ir hasta el final. Un perdón a medias no funciona». Kirill asintió. Esas palabras le tocaron el alma. Al día siguiente, Lisa comenzó a actuar. Borró todos los contactos de Víctor, sus conversaciones, eliminó de su vida todo lo que la recordara a él. Se apuntó a una terapia de pareja, decidiendo que, incluso si Kirill se negaba a ir con ella, necesitaba solucionar sus propios problemas. También empezó a pasar más tiempo con Tania, intentando recuperar la confianza de su hija. Juntas preparaban cenas, veían películas y paseaban por el parque. Kirill observaba estos cambios, pero no se apresuraba a sacar conclusiones. Una tarde, cuando Lisa y Kirill volvieron a estar solos durante la cena, ella le tendió otra carta. «Esta es la última que escribiré», dijo. «Si la lees y aún así decides que entre nosotros no queda nada, lo entenderé». Kirill la miró durante un largo rato antes de tomar el sobre. «Bien», respondió. Lisa sintió una chispa de esperanza en su corazón, aunque comprendía que nada estaba garantizado. Esa noche volvió a transcurrir entre reflexiones. Kirill estaba sentado a su escritorio, con la carta en sus manos. Sabía que esa decisión sería crucial. Lisa estaba demostrando que estaba dispuesta a luchar por su familia. ¿Sería suficiente? Kirill comprendía que, sea cual fuese su decisión, cambiaría sus vidas para siempre. Kirill se sentaba en su despacho, con la carta de Lisa en las manos. Sus dedos temblaban levemente. El sobre era ligero, pero se sentía pesado, como si en su interior no hubiera papel, sino la vida familiar misma. Llevaba varias horas sin atreverse a abrirlo. La luz de la lámpara de escritorio iluminaba suavemente la habitación. La tarde que se asomaba por la ventana era tranquila, como si el mundo entero se hubiera detenido para darle tiempo a reflexionar sobre lo sucedido. Kirill repasaba una vez más las últimas semanas en su mente, desde el momento en que empezó a sospechar de Lisa, hasta la llamada en la cafetería, y cómo su vida se había derrumbado. La familia era para él un lugar sagrado. Durante muchos años la había construido, poniendo alma en su relación con Lisa, en la crianza de Tatiana. Estaba convencido de que eran una unión sólida, pero ahora eso parecía una ilusión. ¿Se puede perdonar algo que ha destruido toda la confianza?, se preguntaba. Su mirada cayó sobre la carta. Kirill suspiró y finalmente la abrió. «Kirill, sé que después de todo lo que he hecho, mis palabras pueden parecer sin sentido. Sé que he perdido tu confianza y, posiblemente, tu amor. Pero, por favor, escúchame. Cometí un error.
enorme. Me sentía atrapada en la rutina, como si me hubiese perdido a mí misma. Pero ahora entiendo que fue mi debilidad, no tu culpa. Busqué emociones donde no debía, y ahora estoy pagando el precio. Cada día pienso en que te mereces algo mejor. Te mereces amor, honestidad y respeto. Y me duele profundamente saber que yo misma he destruido lo que había entre nosotros. Pero a pesar de todo esto, te quiero. Eres mi marido, mi amigo, el padre de nuestra hija. No quiero perderte. Quiero que intentemos empezar de nuevo, aunque sé lo difícil que será. Si me das una oportunidad, te prometo que nunca más cometeré un error así. Lisa. Kirill terminó de leer la carta y la dejó sobre la mesa. Sintió un peso en el pecho. Las palabras de Lisa sonaban sinceras, pero ¿podrían cambiar algo? A la mañana siguiente, Kirill recogió sus pensamientos y decidió que era hora de tomar una decisión final. Durante el desayuno, se dirigió a Lisa y Tatiana. «Necesitamos hablar», dijo, mirando primero a Lisa y luego a su hija. Lisa se tensó, pero asintió. «Bien», respondió. Se reunieron en el salón. Kirill se sentó en el sofá, Tatiana a su lado, y Lisa frente a ellos, con las manos juntas sobre las rodillas. «He estado pensando mucho en lo que ha pasado», comenzó Kirill, intentando hablar con calma. «Entiendo que nadie es perfecto, y todos cometemos errores». Lisa lo miró, esperando escuchar que estaba dispuesto a perdonarla. «Pero algunos errores no se olvidan tan fácilmente», continuó él. «La confianza se construye con años, y se destruye en segundos, y no estoy seguro de poder volver a confiar en ti». Lisa palideció. «Kirill, por favor», empezó ella. «Haré lo que sea para recuperar tu confianza». «Lisa», la interrumpió él, mirándola directamente a los ojos. «Veo que te arrepientes sinceramente de lo que has hecho, pero no solo se trata de ti, se trata de mí». Hizo una pausa, recogiendo sus pensamientos. «Ya no puedo vivir con esta carga. Cada vez que te miro, recuerdo todo lo que ha pasado, y esa sensación me destruye por dentro». Tatiana miraba a sus padres con ansiedad. «Entonces, ¿os vais a divorciar?», preguntó con la voz quebrada. Kirill se volvió hacia su hija. «Tania, siempre seré tu padre», dijo. «Eso no cambiará. Pero no puedo obligarme a vivir en un matrimonio que solo me causa dolor». Lisa se tapó la cara con las manos, conteniendo las lágrimas. «Lo entiendo», dijo en voz baja. Kirill permaneció en la casa varias semanas más, para que Tatiana pudiera adaptarse a los cambios. Alquiló un apartamento cerca, para estar cerca y pasar tiempo con su hija. Lisa se esforzaba por mantenerse fuerte por Tania, pero su corazón se rompía. Sabía que ella misma había destruido lo más valioso de su vida. Pasaron meses. Kirill se instaló en su nuevo hogar. Veía a menudo a Tatiana, la ayudaba con los estudios, la llevaba a sus entrenamientos. Lisa también intentaba seguir adelante, continuaba con su terapia y trabajaba en sí misma. Pero cada noche, sola, recordaba a Kirill y su vida juntos. Un día, Tatiana le preguntó a Kirill: «Papá, ¿alguna vez perdonarás a mamá?». Él reflexionó. «No le guardo rencor», respondió. «Pero el perdón no siempre significa que se pueda recuperar todo». Kirill comprendió que la vida después de una traición no solo es dolor, sino también una oportunidad para empezar de nuevo. Había aprendido a ser más fuerte, se había acercado más a su hija y había encontrado la fuerza para seguir adelante. Y Lisa comprendió que su búsqueda de algo nuevo había resultado en la destrucción de lo antiguo. Había perdido a su marido, pero había descubierto que la felicidad no depende de factores externos, sino de lo que uno lleva dentro. La historia de su familia no terminó como habían soñado, pero se convirtió en una lección que cambió sus vidas para siempre. Pasó un año. Los tiempos de cambio para Kirill, Lisa y Tatiana se habían convertido en una nueva realidad, donde cada uno de ellos aprendía a vivir de nuevo. Aunque el dolor causado por la separación no había desaparecido por completo, se había transformado en un recuerdo amortiguado, una lección inolvidable. Kirill,
se mudó a un acogedor apartamento de 2 habitaciones cerca de su antigua casa. Dejó parte de los muebles para Lisa y Tatiana, pero se llevó su viejo sillón de cuero, el mismo en el que le gustaba sentarse por las noches, reflexionando sobre la vida. Sus días se volvieron más tranquilos. Los proyectos de trabajo ocuparon más espacio en su vida, y empezó a relacionarse más con sus compañeros. Su concentración y su capacidad para resolver problemas llamaron la atención incluso de sus superiores, y 6 meses después del divorcio, le ofrecieron un ascenso. Pero la mayor alegría para Kirill era el tiempo que pasaba con Tatiana. Cada martes y sábado, ella se quedaba a dormir en su casa. Preparaban la cena juntos, hablaban de la escuela, veían películas y a veces simplemente paseaban por la ciudad charlando de todo. Un día, Tatiana le dijo: «Sabes, papá, has cambiado. Te has vuelto más tranquilo». Kirill sonrió, pero en su sonrisa había una ligera tristeza. «He aprendido mucho este año», respondió. «A veces, el cambio es lo único que podemos hacer para mejorar». Comprendía que nunca más sería el mismo, pero eso no le parecía malo. Se sentía más fuerte y seguro que nunca. Para Lisa, el año había sido aún más difícil. El divorcio había sido un punto de inflexión, seguido de un largo y doloroso proceso de autodescubrimiento. Los primeros meses sintió que su vida se había detenido. La casa parecía vacía sin la presencia de Kirill, e incluso Tania, que intentaba apoyarla, no podía llenar ese vacío. Pero Lisa no se rindió. Seguía en terapia e incluso se unió a un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por un divorcio. No buscaba excusas para su comportamiento, sino que intentaba comprenderse a sí misma. El trabajo también se convirtió en un refugio. Lisa dedicó toda su energía a su carrera, obtuvo un ascenso y lideró un proyecto con el que llevaba tiempo soñando. Una tarde, durante la cena con Tania, su hija le preguntó inesperadamente: «Mamá, ¿echas de menos a papá?» Lisa dejó el tenedor y se quedó pensando un instante. «Sí», respondió con sinceridad, «pero entiendo que él tomó la decisión correcta». Tania asintió, pero había algo más en sus ojos. «Creo que has mejorado, mamá», dijo. Esas palabras hicieron sonreír a Lisa. No sabía qué pasaría después, pero sentía que, quizás, por primera vez en mucho tiempo, se dirigía en la dirección correcta. Para Tatiana, el divorcio de sus padres había sido una verdadera prueba. Maduró más rápido de lo que debería, vio el dolor de su madre, sintió la tristeza de su padre, e intentó ser fuerte por ambos. Pero este año le había enseñado que el mundo no es siempre blanco o negro. Empezó a comprender que la gente puede equivocarse, pero eso no los hace malos. En el colegio se volvió más abierta, incluso se unió a un grupo de teatro, donde aprendió a expresar sus emociones a través de los personajes. Un día, después de una función, Kirill y Lisa se encontraron tras bambalinas para felicitarla. Fue su primer encuentro sin tensión entre ellos. «Has estado genial», dijo Kirill, abrazando a su hija. «Estamos orgullosos de ti», añadió Lisa. Tatiana los miró con una sonrisa. Sabía que sus padres nunca más estarían juntos, pero en ese momento le pareció que su familia seguía existiendo, aunque en un formato diferente. ¿Y qué fue de Víctor? Desapareció de las vidas de Lisa, Kirill y Catalina, como si nunca hubiera existido. Después del divorcio con Catalina, se mudó a otra ciudad y dejó de intentar contactar con ninguno de ellos. A veces Lisa pensaba en él, pero no con arrepentimiento. Se convirtió en un recordatorio de que la búsqueda de la felicidad externa puede llevar a la destrucción de la felicidad interna. En primavera, justo un año después del divorcio, Kirill paseaba con Tatiana por el parque. Estaban sentados en un banco, comiendo helado y disfrutando de un cálido día soleado. De repente, a lo lejos, Kirill vio a Lisa. Caminaba despacio, con un ramo de flores silvestres en la mano. Al verlos, se detuvo, pero luego sonrió y se acercó. «Hola», dijo, deteniéndose frente a ellos. «Hola, mamá», respondió Tatiana, abrazándola. Kirill asintió, sonriendo. «¿Cómo estás?»,
preguntó. Mejor, respondió Lisa. ¿Y tú? También. Hablaron durante unos minutos de cosas triviales, pero Tania observaba con alegría cómo sus padres conversaban sin tensión. Cuando Lisa se fue, Kirill sintió que su ánimo mejoraba ligeramente. No fue una victoria ni una reconciliación, pero fue un momento que demostró que la vida continúa. Un año después, Kirill, Lisa y Tatiana eran personas diferentes. El divorcio había cambiado sus vidas, pero les había dado a cada uno la oportunidad de repensarse a sí mismos. Lisa había aprendido a ser honesta consigo misma. Kirill había encontrado la paz interior. Y Tania había comprendido que una verdadera familia no es una imagen perfecta, sino el amor y el apoyo que perduran, incluso cuando todo se derrumba. La historia de su familia no terminó, simplemente cambió, comenzando un nuevo capítulo.